En el cuerpo humano, ¿cuántos discos intervertebrales tenemos? ¿Cuántas vértebras tenemos? Y al mismo tiempo, ¿cuántos nervios tenemos? En este video vamos a hablar sobre eso pronto. Hola amigos, Enani aquí con MPC Alternativa TV, dándote la más rápida y fácil sugerencia sobre la medicina alternativa utilizando las terapias manuales. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, pero antes de empezar, dale click, dale like, suscríbanse. Mientras más les guste mis videos, más contenido yo les voy a hacer para ustedes. Pero en el día de hoy hablaremos sobre algo muy importante. Hablaremos sobre cuántas vértebras, nervios y discos intervertebrales hay relacionados con el cuerpo humano, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿qué tipo de relevancia tiene esto? Es como cualquier disciplina, cualquier deporte. Uno tiene que tener una plataforma sólida, concreta sobre los fundamentos, ¿verdad? Y para poder defendernos, ¿verdad? O para que ustedes se puedan defender en cualquier espacio y en cualquier plataforma. Vamos a hablar ahora sobre el sistema esquelético, lo fundamental, que es la columna vertebral, ¿verdad? La columna vertebral que algo importante que sostiene o que le da una casa es la médula espinal, ¿verdad? Ustedes dirán, ok, yo no quiero saber esto, pero yo estoy ahorita estudiando un doctorado de quiropraxia y uno dice, no, que esto es fácil al principio, pero cuando empiezas a unir los demás contenidos, ¿verdad? Que es demasiado, uno empieza a confundirse. Así que presten atención sobre este video, ¿verdad? Ahora, vamos a acercarnos un poquito más para poder ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Acérquense. La columna vertebral se divide en varias partes. ¿Cuáles son esas partes? Vamos a empezar con esta parte de la columna vertebral que nosotros nombramos como la cervical. ¿Okay? Cervical. Esta es la parte torácica. Esta la parte lumbar. El sacro. Y el coxis. Okay. Now, ahora ustedes dirán, ok, pero ¿para cuántas vértebras hay normalmente? Entonces, cuando estamos hablando de la cervical, torácica, el área lumbar, siempre nos recordamos desayuno, almuerzo y cena. ¿Por qué desayuno? El desayuno porque, ¿a qué hora uno come desayuno normalmente? A las 7. ¿Verdad? Entonces hay 7 vértebras en la cervical. Y cada vértebra nosotros la nombramos como ¿qué? C1, primer segmento. El segundo, C2. Ahora, ¿por qué C? C, porque cervical. 1, 2, 3, por orden. ¿Okay? Entonces, C1 es la primera vértebra que sostiene el cráneo, la cabeza. ¿Okay? Entonces, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Desayuno es a las 7. Entonces, ¿el almuerzo es a qué hora? En la parte torácica es nosotros comemos el almuerzo a las 12. Ok, entonces hay T1, T, obviamente por torácica, 1 porque ese es el primer segmento de esa región. T2, T3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a T12, que es la última. Después de la zona torácica, hablamos sobre la zona lumbar. ¿A qué hora normalmente uno come, qué sé yo, la cena? Es a las 5, ¿verdad? A las 5. Entonces, el primer segmento es L1, L2, L3, L4 y L5. Así de sencillo. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12 y la cena a las 5. Ustedes dirán, no, que yo como la cena a las 7. Por ahora, vamos a nombrarlo nada más, la cena la comemos a las 5. Después el sacro. Ahora, normalmente esto es un solo hueso. Esto es un solo hueso, no existe más. ¿Okay? No es que tiene esto lo vamos a picar por la mitad, no.
Pero cuando uno nace, esto es nada más para que ustedes sepan, uno nace con 5 huesos que componen el sacro. Mediante cuando uno llega a los, qué sé yo, a los 7 o 5, quizás muchísimo antes, no tengo la fecha o la edad exacta, pero esos 5 huesos se unen. Pero normalmente, cuando llega el adulto, uno tiene uno nada más. Pero voy a poner 5 aquí para que sepan que cuando uno nace con 5 y después se unen. Lo mismo pasa con el coxis, que es ese huesito pequeño. Aunque es pequeño, igual es cuando uno nace, uno tiene 4 huesos. Mediante que uno empiece la madurez, se unen y conforman el coxis como tal. Pero aquí voy a poner uno nada más. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos ya la cantidad de vértebras que hay. Sabemos que es el sacro, la coxis. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos el disco intervertebral? ¿Ok? ¿Cómo lo nombramos? ¿Y cuál es la cantidad? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que entre el cráneo y C1 no existe un disco, ¿verdad? No existe disco intervertebral. Entonces, ese espacio lo vamos a poner C0, perdón. Y vamos a poner una X, nada más, o lo ponemos aquí a este lado, nada más y nada menos para que ustedes sepan que entre el cráneo y C1 no existe un disco. Porque imagínate, el C1 también anatómicamente hablando tiene otro nombre, ¿verdad? El nombre se llama Atlas. Cuando estamos hablando de metodología griega, Atlas era la función o ¿cómo se llama? Su personaje dentro de esa metodología. Él sostenía el mundo en sus hombros, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que C1, el cráneo se sienta encima de C1. Y es nada más haciendo ese tipo de relación, porque cuando estamos hablando de anatomía, todos esos nombres tienen una historia. Entonces, si tú escuchas Atlas o C1, es el mismo nombre. Entonces, voy a poner C1, tiene el nombre Atlas. ¿Ok? Pero no les pongo mucho enfoque a eso, sino que para que ustedes sepan. Ahora, entre C1 y C2, tampoco existe un espacio entre los discos. Yo sé que aquí tiene este disco, pero es nada más para que se viera bonito. Pero entre C1 y C2 no existe. Y también el segundo nombre de C2 es axis. ¿Por qué? Porque esa es la función. Atlas se siente encima de axis y el cráneo se siente encima de C1 Atlas. ¿Ok? ¿Y cuál es esa función? La función de C1 es para poder rotar. Esa rotación hacia la izquierda, hacia la derecha. Si tenemos un disco, no podemos rotarlo mucho. ¿Ok? Ahora, ya sabemos eso. Ahora, entre C2 y C3 sí hay un disco. Pero ustedes dirán, ok, lo vamos a nombrar C1. ¿Verdad? Ustedes dirán, vamos a nombrarlo C1. Pero no. El nombre que damos a los discos es el segmento de arriba. Es decir, no es C1. El segmento entre C2 y C3 y en el disco que está en el medio, estamos hablando de este disco que está aquí, ¿verdad? El disco le vamos a dar el nombre de C2 disco. Disco C2. ¿Ok? Ahora, entre C3 y C4, C3. Entre C4 y C5, C4. ¿Verdad? Y así sucesivamente es que lleguemos hasta allá abajo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de L1 y L2, ¿cómo se llama el segmento? Es el disco L1. Este que está aquí, este. ¿Ya? Ahora vamos a ponerlo aquí para que ustedes puedan entender mejor. ¿Ya? L1, disco L1. Así de sencillo. Ahora, entre L5 y el sacro, también el segmento de arriba. ¿Verdad? Y eso lo vamos a poner por nombre L5. Lo mismo sucede con L2 y L3. Entre L2 y L3, L2. Ustedes dirán, ok, pero ya pasaste la zona torácica. Es lo mismo. Nada más quiero que ustedes le den, entiendan el concepto. Ahora, recuérdense que cuando lleguemos a C7 y T1, eso cambia.
Todo eso cambia. ¿Ok? Pero sigue el mismo concepto. Porque si C7 está encima de T1, ¿qué nombre le vamos a dar? Disco C7. T1, T2, disco T1. Cambia. Así de sencillo. No nos vamos a confundir. Y eso pasa lo mismo aquí, 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 aquí. Lo mismo. Okay. Ese es un concepto que quiero que ustedes entiendan. Muchos se confunden. Recuérdense, cuando estamos hablando del disco entre el cráneo y C1, no existe disco. No le podemos dar nombre. Pero si existiera, le hubiéramos dado el nombre C0. Y si hubiera un disco C1, C2, le hubiéramos dado el nombre del disco disco C1. ¿Ves? Pero como no hay, y por eso está esta X, no le podemos dar nombre. Pero cuando empieza el primer disco, que es C2, C3, no le vamos a poner el nombre disco C1, sino disco C2, porque es el nombre de la vértebra, no es el nombre de donde empieza. ¿Okay? Es el nombre de la vértebra del segmento que está arriba, ¿verdad? Le damos al nombre C2, disco C3, disco C4. Y así sucesivamente es que lleguemos hasta acá. ¿Ok? Bueno amigos, ya nosotros hablamos sobre las cantidades de vértebras que hay. ¿Cuántas vértebras tenemos? ¿Cuántos discos intervertebrales tenemos? Discos tenemos 23. La pregunta es, ¿cuántos nervios tenemos? ¿Okay? ¿Y cómo lo nombramos? Ahora, yo sé que yo les dije que es verdad que entre el cráneo y C1 no existen discos. Entre C1 y C2 tampoco existen discos intervertebrales. Ahora, cuando nosotros nombramos a un disco, siempre es el segmento de arriba. Pero en la parte de la cervical, lo vamos a nombrar el segmento de abajo. Ustedes dirán, ¿qué? Yo les explico ahora. Yo les dije, y es así, entre C4 es el disco, el nombre del disco se llama C4. Entre la vértebra C6-5 y C7, el nombre del disco siempre va a ser el segmento de arriba, que sería C5, disco C5. ¿Ok? O si utilizamos L1 y L2, el nombre del disco siempre es el segmento de arriba, que se llama L1. ¿Ok? Ahora, en la parte cervical, nada más no es así. No vamos a nombrar el segmento de abajo. Es decir, normalmente en los libros de anatomía, el color que identifica los nervios es amarillo. Pero como no tengo dinero, vamos a utilizar el verde. Ok, yo sé que la parte torácica le pusimos color, pero vamos a tener esta excepción para nada más por ahora. Ahora, entre el cráneo y C1, el nombre que le vamos a dar es C1, porque es el segmento de abajo. Ahora, entre C1 y C2, C2. Entre el segmento vertebral C2 y C3, va a ser C3. Y así sucesivamente hasta abajo. Este es 4. El segmento de abajo es 5. El 6, entre 5 y 6, vamos a dar 6. Entre 6 y 7 le vamos a dar C7. Ahora, lo normal es que como estamos cambiando a la zona, la vertebrada entre C7 y T1, ¿verdad? Ahora le vamos a dar no vamos a hacer, no le damos al nombre T1, ¿ok? Ese nombre no lo vamos a dar. Vamos a seguir y le vamos a dar el nombre C8. Ahora ustedes dirán, ¿qué? Yo no inventé esto. Es así nada más, yo nada más sigo las reglas y eso es así a nivel universal. ¿Ok? Ahora, cuando empezamos T1 y T2, ahora regresamos con el segmento de arriba, porque yo les dije que en la parte cervical nada más vamos a aplicar esta área donde las reglas cambian, ¿verdad? En la parte torácica regresamos a lo normal. Entre T1 y T2, el disco lo nombraríamos T1. Pero también el nervio le vamos a llamar T1. ¿Okay? Entonces asumimos la regla normal entre los discos. Entonces entre la zona torácica T2 y T3 le vamos a dar T2. ¿Okay? Y así hasta abajo. T3, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T11, T12. Ahora cambiamos, ¿verdad? Entre L1 y L2. L1 porque es el segmento de arriba. Esta es la zona especial. Vuelvo y repito. L2, L3, L4, L5. Ahora, recuérdense que esta es la zona del sacro. Y, y esta es la zona del coxis. Ok. Pero entre el sacro hay unos huequitos, ¿verdad? No lo voy a dar nombre anatómico, pero lo vamos a decir huequitos, que es donde salen unos nervios, ¿verdad? Entre este nervio, este nervio, este nervio, este nervio. Y aquí abajo también salen unos nervios que forman unos plexus. Pero no vamos a hablar de esto. Recuerden, esto es lo básico. Después vamos a alimentarnos poco a poco para poder tener todo ese tipo de información. Pero por ahora, esto lo vamos a llamar S1. S por sacro. S2, S3, S4, S5. Y aquí, CO por coxis 1. Ahora, nosotros ya sabemos que entre vértebras hay 24. Entre discos hay 23. Y ahora, si sumamos todo esto, eso nos va a dar 31. Perdón, voy a poner más bonito. 31. Ok. Así que espero que ustedes les hayan gustado este tipo de video. Recuérdense, esto es lo básico. Después, en los demás videos que yo voy a empezar a hacer, estos nervios van a empezar a tener nombre. Por ejemplo, entre C1 y C8 es el plexus, forman lo que se llama el plexus braquial. Entre L1 y L5 lo que se llama el plexus lumbar. Después el plexus del sacro. Y después empezamos a experimentar lo que son cómo utilizar este tipo de nervios o cómo responden estos nervios con los músculos o con la sensación de la piel, y lo demás se va a poner más interesante. Esta es la parte básica, y en cualquier tipo de doctorado de medicina, de quiropraxia, de fisioterapia, esta es la parte que tenemos que aprender para poder disfrutar lo demás. De lo mismo que cuando estamos hablando del deporte, tenemos que tener la parte fundamental para poder hacer lo demás, que es correr, saltar, vuelta canela, lo que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias por escuchar mis videos, y esta es la manera que MPC Alternativa TV les está dando las más rápidas y fácil sugerencias sobre la medicina alternativa utilizando las terapias manuales. Así que muchísimas gracias.